nuestro hijo ha fallecido, ¿no vas a volver a la casa de tus padres? Usaremos esta casa a partir de ahora. De repente, mi amado esposo se fue justo después del funeral. Fueron los padres de mi esposo quienes vinieron a visitarme, abrumados por el dolor. Aunque no vivimos juntos por mucho tiempo, esta casa guarda varios recuerdos de mi esposo. ¿Por qué tengo que dejar esta casa? Pero antes de poder siquiera secar mis lágrimas, mi suegra me informó fríamente sobre esto. Mi nombre es Cheryl y trabajo como secretaria en una inmobiliaria. Conocí a mi querido esposo Matthew en la empresa inmobiliaria donde trabajo. Él era el hermano de mi colega y los dos eran muy cercanos ya que su lugar de trabajo estaba cerca. Él a menudo visitaba como colega de oficina. También me hice cercana a esa colega que más tarde se convertiría en mi cuñada. Esa conexión lo llevó a presentarme a su verdadero hermano. Con el tiempo, comencé a pasar más tiempo con ellos, como almorzar juntos. Matthew y yo nos llevábamos bien y él causó una buena impresión, pero al principio no tenía sentimientos románticos. Pensé que él sentía lo mismo hasta que un día nuestra relación cambió. Se suponía que sería una reunión en un restaurante reservado por mi colega, pero de repente tuvo un asunto urgente y no pudo venir. No queriendo desperdiciar la reserva, terminé pasando tiempo sola con Matthew por primera vez. Más tarde descubrí que ese día había sido planeado por los hermanos, con mi futuro cuñado organizando que estuviéramos solos a petición de su hermano. Mientras disfrutábamos de una deliciosa comida, nuestra conversación fluía y compartimos nuestros antecedentes y valores, dándonos cuenta de que habíamos construido una relación cercana. Al conocerlo más, me atrajo su sonrisa reconfortante. Ese día marcó el comienzo de un cambio en nuestra relación y no tardamos mucho en casarnos. No hubiera sido posible sin la ayuda de mi cuñado y no puedo agradecerle lo suficiente por eso. Luego llegó el día que conocí a mis suegros. Llena de ansiedad, me dieron una bienvenida muy cálida. Su conversación considerada calmó mis nervios. Gracias por venir, estoy tan feliz. Esperaba conocerte, Cheryl. He preparado mucha comida para que hoy sea un día maravilloso. Como dijo esto, mi suegra me cuidó amablemente. Mis suegros, como mayores padres, veían a su hijo mayor como alguien independiente y muy accesible. Me sentí aliviada y llena de gratitud por el tiempo agradable que pasé en su casa. Incluso después de varias reuniones, mis suegros vigilaban nuestra felicidad manteniendo una buena distancia sin presionarnos sobre el matrimonio o los hijos. Eventualmente, surgió el tema de vivir juntos en su casa, pero teníamos planes de construir nuestra propia casa. De hecho, mi abuelo planea dejarnos su casa. Al explicar esto, mis suegros escucharon seriamente y asintieron. Mi abuelo me tenía como su único nieto y me adoraba mucho, dejando una casa bellamente renovada y un terreno. Parecía que mi abuelo había estado esperando terminar los trámites de la herencia antes de fallecer. El terreno pronto fue objeto de reurbanización y, debido a su excelente ubicación, el valor del terreno se disparó. Sin embargo, con mis años de experiencia en la industria inmobiliaria, sé que es mejor venderlo audazmente y construir nuestra casa ideal en lugar de vivir allí nosotros mismos. Aunque estoy agradecida por el amor de mi abuelo, había escuchado que era libre de vivir o vender la casa heredada, así que considerábamos venderla después de casarnos. Nos mudamos a esa casa, pero estaba lejos de mi lugar de trabajo y, a pesar de su excelente ubicación, era difícil vivir allí de manera permanente. Mientras considerábamos la venta, ocurrió un cambio inesperado en nuestras vidas. La empresa donde trabaja mi esposo, en ventas, le asignó una transferencia. La empresa es una gran corporación con muchas sucursales a nivel nacional. Mi esposo fue elegido porque no había otro candidato adecuado y no había opción de rechazar. Definitivamente volveré durante las vacaciones, además, para asegurarse de que no te sientas sola, mis padres vendrán a visitarte. Si no es mucha molestia, ¿podrías sacarlos? Tus padres son personas muy amables, así que sería divertido salir con ellos.
Sin embargo, la venta de la casa podría tardar un poco más debido a mi trabajo. Mi esposo tuvo que ir en una asignación en solitario y tuvimos que afrontar este cambio repentino. Fue una transferencia repentina, pero soporté la soledad de vivir sola, esperando con ansias el día en que pudiera vivir nuevamente con mi esposo. Justo como mi esposo dijo, mis suegros nos visitaban a menudo en las vacaciones. Mi suegra, que había soportado la soledad cuidando de niños pequeños durante los viajes de negocios de su esposo, entendió especialmente mis sentimientos de soledad. Salgamos juntos, si disfrutamos de las compras, alegrará tu ánimo. Vamos, Cheryl, salgamos. Tenemos una hija de 2 años y es encantador verla disfrutar de nuestras salidas. Gracias a la ayuda de mi suegra, pude pasar mis vacaciones ocupada en lugar de sentirme sola. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir preocupaciones. En mis días libres, casi siempre recibo una invitación de mi suegra para salir. Aunque eso mismo no era un problema, después de un mes sus invitaciones comenzaron a sentirse un poco forzadas, ignorando mi cansancio en nuestro hogar. Cuando mencioné que me gustaría descansar esta semana, mi suegra puso una cara de descontento, como si me estuviera quejando. Pero es divertido salir juntos, ¿no? ¿No te gusta salir conmigo? No, no es eso, pero pensé que podrías estar cansada ya que me invitas cada semana. Mi suegra parecía triste. Incluso cuando me apresuré a aclarar el malentendido, ella no escuchaba en absoluto. Sin embargo, un día de repente mostró una sonrisa brillante, comportándose como si hubiera olvidado toda nuestra conversación anterior. Estaba confundida pero me alegró. En mi mente, las dudas sobre el comportamiento de mi suegra crecían cada día. Los lugares que ella insistía en visitar siempre eran tiendas con altos gastos. Las compras en tiendas de marca y las comidas en restaurantes de lujo continuaron y siempre yo era la que pagaba. Cuando se trataba de pagar, mi suegra siempre salía de la tienda primero. Nunca me agradecía por los pagos ni ofrecía pagar después. Por supuesto, tenemos una casa y un salario suficiente, así que no me preocupa el dinero. Sin embargo, mi esposo y yo siempre hemos sido cuidadosos con los ahorros y no me sentía bien con el gasto de mi suegra. Cuando ambos mis suegros estaban juntos, la situación era la misma, si no peor. La presencia de mi suegro solo aumentaba mi carga financiera. Estaba claro que este problema necesitaba ser resuelto, pero discutirlo con mi esposo fue bastante difícil. Él había prometido definitivamente regresar durante las vacaciones, pero su nuevo lugar de trabajo estaba muy ocupado y no podía volver a casa tan a menudo como quería. Durante una videollamada con mi esposo, sus círculos oscuros y su rostro demacrado llamaron mi atención. Estaba claro que estaba agotado por el trabajo. Sintiéndome mal por sacar el tema con mi suegra, terminé fingiendo ser más fuerte de lo que me sentía. Tu madre ha sido muy amable conmigo, Matthew. Cuida también tu salud. Estoy bien, así que no te preocupes. Mientras ocultaba la situación a mi esposo, continué sin poder rechazar los gastos con mis suegros. Sin embargo, sus demandas escalaron y cuando finalmente dije que no podía salir hoy, hicieron esta sugerencia. ¿Por qué no nos prestas algo de dinero? En lugar de lo que tengo que pagar, solo un poco realmente, solo un poco. Ya reservé el restaurante, pero voy con un amigo en su lugar. ¿Puedes cubrir la parte? Fuimos cortos. Incapaz de rechazar, acepté a regañadientes y me resigné a pagar. Sin embargo, nunca mostré esta actitud a mi esposo. Cuando insinué a mi suegra, ¿por qué no lo discutes con Matthew? Ella respondió sorprendentemente. Es embarazoso hablar con Matthew sobre estas cosas, pensando que es vergonzoso pedirle a su hijo mayor. Ella lo consideraba natural confiar en su nuera. Había renunciado a la actitud de mi suegra y ser pedida dinero se había convertido en un asunto rutinario. Al menos, si le daba algo de dinero como asignación, dejaría de sacarme a la fuerza. Era consciente de que el problema estaba creciendo,
Sin embargo, las interacciones con mi suegra se volvieron más complicadas y mentalmente agotadoras. Su comportamiento se volvió cada vez más incomprensible y extraño. Cada día llegaba sin previo aviso y parecía que invadía nuestra privacidad, ya que miraba alrededor de la casa como si buscara cosas valiosas. ¿Es esta obra de arte algo que tu abuelo dejó, Cheryl? Es preciosa con tantos buenos muebles antiguos, debe ser bastante rica. Los muebles antiguos seleccionados por mi abuelo permanecieron en la casa. Mi suegra estaba cautivada por ellos, visitando frecuentemente para mirarlos obsesivamente y tratarlos como si fueran propios. Pero esta es nuestra casa, la de mi esposo y la mía. Finalmente, decidí confiar en mi esposo sobre el comportamiento de mi suegra. No sabía cómo reaccionaría, pero contar con su apoyo para encontrar una solución sería inmensamente reconfortante. Las acciones de mi suegra no eran agradables y, independientemente de ser suegros, la intrusión en nuestras vidas privadas no debería ser tolerada. Al mismo tiempo, la duración de la asignación en solitario de mi esposo fue finalizada. Solo un poco más de paciencia hasta que él regresara. Esperaba que una vez que mi esposo regresara, las demandas financieras de mis suegros cesaran. Una débil esperanza estaba surgiendo en mi corazón ya que mi esposo trabajaba duro todos los días. Yo también tenía que soportar un poco más. Esperaba reunirme con él. Pero entonces ocurrió un incidente repentino, Matthew colapsó y fue llevado al hospital. Mi mente se quedó en blanco. La llamada vino de un colega en el lugar de asignación de mi esposo y corrí al hospital inmediatamente. El exceso de trabajo le había causado un ataque al corazón repentino. Matthew fue trasladado al hospital, pero ya era demasiado tarde. Mi siempre saludable y amable esposo falleció repentinamente por el ataque y nos dejó incapaces de aceptar esta realidad. Enfrenté el funeral, el sentido de pérdida era abrumador y apenas recuerdo algo. Mi cuñado acudió en ayuda y se encargó de muchos arreglos en mi nombre. Lo siento, acabas de perder a tu hermano también y aún así me estás ayudando tanto. Es el funeral de mi hermano, por supuesto que ayudaré. Además, ¿están bien los trámites de la tierra? ¿Está todo listo en casa? Después de limpiar después del funeral, asentí y respondí que todo estaba bien. Unos días después del funeral de mi esposo, mis suegros vinieron a nuestra casa. Sin embargo, estaba claro que no estaban allí para ofrecer condolencias. Nuestro hijo ha fallecido repentinamente y es triste, pero estamos aquí para ti. No te preocupes. Mi madre y mi suegra inexplicablemente sonreían. Aún más sorprendente, habían organizado un gran camión que ya estaba cargado con muebles y pertenencias de su casa. Estaba tan sorprendida y confundida en el momento que no pude decir nada. Esto era claramente un movimiento sin ninguna consulta. Parecía que mis suegros tenían la intención de mudarse a nuestra casa. ¿Por qué tomarían tal acción? Sin embargo, la razón se aclaró inmediatamente. ¿Están interesados en nuestro terreno? En medio de la confusión, una sospecha que había albergado durante mucho tiempo salió. Mi suegra sonrió fríamente. El valor del terreno ha aumentado considerablemente. He tenido la vista puesta en esta casa durante mucho tiempo. De hecho, aprobamos tu matrimonio con mi hijo por esta herencia. Aplastada por la desesperación, estaba sin palabras. Así que, ¿quieres vivir aquí conmigo? ¿Qué tonterías estás diciendo? Mi suegra respondió enojada. ¿Qué tonterías? A pesar de la muerte inesperada de Matthew, mi suegra había estado planeando apoderarse de esta casa. Mis suegros intentaban expulsarme y reclamar este terreno como propio y habían asumido que abandonaría la casa voluntariamente desde que nuestro hijo había fallecido. ¿No vas a volver a la casa de tus padres? Usaremos esta casa ahora. Mi suegra sonrió con una sonrisa siniestra. Gradualmente me acorraló a mí y a mi hija hacia la puerta principal. Afuera estaba lloviendo a cántaros. En este frío, no podríamos soportar estar afuera.
Aunque yo podría manejar la idea de que ella hiciera algo tan cruel incluso a su propia nieta, me aterrorizaba. Aún así, señalé su error. En realidad, la casa ya ha sido vendida. Fue difícil contener mi risa al ver la expresión en el rostro de mi suegra y una leve sonrisa escapó de mí. Mi suegra, sorprendida, exclamó: ¿qué? En ese momento, un camión de una empresa de mudanzas completamente diferente llegó frente a la casa. Lo siento, hemos venido por una entrega a esta dirección. Debido a la detención del camión de la otra empresa de mudanzas, trabajadores musculosos descendieron y se acercaron a nosotros para verificar la situación. Los trabajadores de la empresa de mudanzas contratada por mi suegra también salieron y estaba claro que percibieron la confusión causada por la llegada inesperada de otro camión. Exigí una explicación a mi suegro sobre lo que estaba sucediendo, pero ambos estaban demasiado conmocionados para proporcionar una respuesta coherente. Discutir en esta situación no resolvería nada. Al verlos en tal estado, comencé a recuperar algo de compostura. Entonces di instrucciones claras para mover el camión. Esta casa ya tiene un nuevo dueño y la venta se ha completado. Los nuevos residentes están planeando mudarse, así que no pueden simplemente poner sus cosas en la casa de otra persona, ¿pueden? En medio del asombro de los mudanceros, un auto de lujo llegó y de él salió una pareja de aspecto adinerado con sus hijos. De hecho, ya no soy propietaria de este terreno. Ellos eran los nuevos dueños. Mis suegros estaban aún más perturbados, incapaces de comprender lo que estaba pasando. Por favor, mueve el camión rápidamente. Los mudanceros de los nuevos residentes no pueden empezar su trabajo. Logré hacer que el camión organizado por mi suegra se moviera, permitiendo que los mudanceros comenzaran su trabajo e empezaran a traer los nuevos muebles. Mis suegros no podían aceptar la situación y seguían presionándome en la puerta principal. Durante este tiempo, los nuevos propietarios que habían esperado en el auto vinieron a confrontar el caos. ¿Quiénes son ustedes exactamente? Esta es la casa que compramos. Por favor, retiren el camión inmediatamente. Tomada por sorpresa por la llegada inesperada de mis suegros, me apresuré a calmarlos. Sin embargo, mis suegros no cedieron, empujaron y entraron a la casa. Naturalmente, el interior era completamente diferente y ninguno de los muebles que usábamos quedaba. Mi suegra quedó sorprendida por los cambios drásticos y empezó a causar una escena. ¿Qué ha pasado aquí? La casa está vacía, mis amados muebles antiguos y las luces han desaparecido. Eran mis favoritos. ¿Qué está pasando?, gritó confundida y enojada. Entonces, la familia que planeaba mudarse gritó: «Llamaremos a la policía». Visiblemente sacudido, mi suegro decidió irse con mi suegra rápidamente. Después de darles algo de espacio, mi suegra, aunque inicialmente agitada, comenzó a calmarse y a tranquilizarse. Primero, pedí disculpas a la familia entrante, proporcionándoles los nombres y direcciones de mis suegros para prevenir más problemas, logrando una resolución temporal. Aunque me sentía abrumada por el cansancio, aún necesitaba explicar las cosas a mis suegros. Volví a ellos y les informé calmadamente que la mudanza ya se había completado unos días antes de que mi esposo falleciera. Expliqué que la casa siempre estaba programada para la venta y todo procedió según lo planeado. Mientras mi esposo estaba en su asignación en solitario, los planes se habían puesto en pausa, pero todo se reanudó con el apoyo de mi cuñado. Confundida por sus demandas de dinero y sin querer preocupar a mi esposo, me había guardado todo hasta que mi cuñado lo notó y ofreció su ayuda. Había revelado sus propias dificultades con la familia y ofreció su ayuda si era necesario. Queriendo mantener la paz con tanto mi esposo como su familia, confié la discreción de mi cuñado y le confié todo. Él estaba furioso al enterarse de las acciones de sus padres. Como colega de trabajo y hermano de mi esposo, él estaba bien al tanto de los planes de sus padres. Me dijo que su hermano Matthew era su única familia y, por extensión, yo también era miembro de la familia.
Nuestros padres o quieren vivir en esa casa contigo o expulsarte para hacerla suya, dijo. Describió a sus padres como socialmente ambiciosos, vanidosos y sin escrúpulos. Esto era especialmente cierto para mi suegra, quien a pesar de presentarse como una dama ideal en público, en realidad era egocéntrica e indiferente hacia los demás en su esencia. Las percepciones familiares de mi cuñado tuvieron un peso significativo, revelando la verdadera naturaleza de mi suegra, que mi esposo nunca conoció porque ella siempre se fingía frente a su hijo mayor. Dada esta situación, mi cuñado me aconsejó vender la tierra temprano para evitar que cayera en sus manos. Estuve de acuerdo con su sugerencia y decidí proceder con la venta. Por mucho que aprecie la herencia que dejó mi abuelo, no quería que se convirtiera en una fuente de discordia entre mi esposo y yo. Más bien, debido a que era tan importante, no quería dejar problemas sin resolver. Por supuesto, esta decisión no se tomó impulsivamente. Mi esposo y yo lo habíamos discutido de antemano y él había estado de acuerdo. A través de este proceso, mi esposo llegó a comprender la magnitud de las acciones de sus padres. Originalmente quería mantenerlo en secreto, pero no pude decidir vender por mi cuenta. Aún así, él entendió los sentimientos que no podía expresar y estaba claramente enojado por las acciones de sus padres. Lo siento, no lo sabía. Si crees que esto es lo mejor, vendámoslo rápidamente antes de que surjan problemas. Lo siento mucho de que haya llegado a esto. Considerando que era una casa importante heredada de tu abuelo, está bien si causa tal problema. Estoy segura de que mi abuelo también estaría de acuerdo con venderla. Decidí vender el terreno para proteger nuestro futuro como pareja en lugar de mantener relaciones con mis suegros. Mi cuñado, que conoce el sector inmobiliario, nos ayudó encontrando los compradores adecuados. Mi rol era encontrar rápidamente un nuevo lugar para mudarnos, completar la mudanza y actuar naturalmente para no alertar a mis suegros. La casa mostraba signos de uso ya que habíamos vivido en ella, pero estaba casi como nueva y la valoramos en consecuencia. Se encontró un comprador rápidamente y la venta procedió sin problemas. La familia que llegó antes eran los nuevos dueños. Originalmente, se suponía que debía esperar el regreso de Matthew a nuestro nuevo hogar. Es lamentable que él aprobara y estuviera contento con la venta, pero no pudo estar aquí para verla hasta el final. Los mudanceros progresaban eficientemente con su trabajo, mis suegros habiendo sido expulsados solo podían quedarse de pie atónitos, pero tal situación no podía continuar. La empresa de mudanzas que mis suegros habían contratado parecía claramente confundida y buscando una explicación para los mudanceros. Debía haber sido desconcertante encontrarse con una reserva inesperada. Nunca imaginé que algo así sucediera. Están incumpliendo el contrato. Los mudanceros presionaron a mis suegros, pero estaban sin palabras y no pudieron explicarse adecuadamente. Al final, las pertenencias del hogar tuvieron que ser tomadas de vuelta, resultando en tarifas adicionales inesperadamente altas. Finalmente, entendiendo la situación completa, mi suegra me contactó con manos temblorosas. Esta es la casa de la esposa de nuestro hijo y, por lo tanto, debería ser también nuestra casa, ¿verdad? ¿No es esta situación extraña? Mi suegra trató desesperadamente de justificarse y convencerme, pero la ignoré. Por favor, me fui con solo mis pertenencias personales. El terreno ya pertenecía a la nueva familia y ya no era mío para reclamar. El servicio conmemorativo de mi esposo se completó sin más incidentes. Me crucé con mis suegros y, aunque intentaron hablar, terminaron yéndose apresuradamente sin decir nada. Ya no me sentía obligada a mantener una conexión con ellos y nuestras conversaciones disminuyeron. Ahora estoy viviendo días de paz como si nada hubiera pasado. Se suponía que debía comenzar una nueva vida con mi esposo en un nuevo hogar, pero con su pérdida ese sueño desapareció. Aunque vender la casa me dejó con ahorros sustanciales, sin mi esposo no tengo deseo de construir una nueva casa. Volví al trabajo, recordando los días pasados con mi esposo y tratando de redescubrirme para mantenerme positiva. Por otro lado, mis suegros, particularmente mi suegra,
parecían cada vez más insatisfechos. Evité cualquier interacción con ellos y no compartí mi nueva dirección. La falta de contacto conmigo parecía amplificar su insatisfacción porque ella siempre ponía a sus herederos frente a Matthew y no podía ir a su hijo menor separado, ni siquiera sabía dónde estaba yo. El estrés se acumuló y eventualmente mi suegra perdió el equilibrio mental. Una noche esparció gasolina alrededor de las inmediaciones de nuestra antigua casa e intentó un incendio premeditado. Afortunadamente, un vecino que pasaba por allí notó su comportamiento inusual y la detuvo inmediatamente, previniendo que la situación escalara. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron evidencia de que estaba a punto de prender fuego, incluyendo un encendedor y periódicos viejos, lo que llevó a su arresto por intento de incendio. Los nuevos dueños de la casa que la encontraron en su día de mudanza estaban extremadamente enojados al enterarse de que ella era la perpetradora y me informaron que estaban considerando acciones legales. Me disculpé repetidamente por sus horribles acciones, pero no había nada que pudiera hacer respecto a su crimen. Finalmente, el comportamiento obsesivo de mi suegra llevó a su arresto y logré disculparme con la nueva familia, prometiendo asegurarme de que tal incidente nunca volviera a suceder. Mi suegra, habiendo crecido en un entorno privilegiado, creía que podía tener cualquier cosa que deseara. Incapaz de lidiar con la realidad de que no podía tener la casa deseada, su celosía se manifestó de manera retorcida, llevándola finalmente a cometer un crimen y ser encarcelada. Su arresto llevó a mi suegro a decidir que ya no podía soportar sus constantes discusiones, lo que lo llevó a divorciarse de ella y seguir adelante con su vida. Incluso después de cumplir su condena, mi suegra no tendría un hogar al cual regresar. Como resultado de sus acciones, mientras tanto, sintiéndose solo después de perder a su hermano, mi cuñado continuó animándome, diciendo que porque tengo una cuñada, puedo superar esto. Aunque mi relación con mis suegros fue cortada, no había perdido toda mi familia. Prometí pasar días de paz con mi hija, creyendo que mi esposo